Bueno, ya sabes, no, sabes, es como algo así, como una cosa donde reconozco el nombre. Llamé a mis hijos de inmediato. Sí. Danny DeVito cumplió 80 este año, pero su sonrisa oculta una historia que la mayoría nunca adivinaría. Desde ser no deseado por su madre hasta lidiar con el temperamento violento de su padre, nunca tuvo un comienzo fácil. La condición que mantuvo en privado hizo la vida más difícil con la edad. Primero que nada, desde lo visual y mental, ya sabes, lo que hizo que se viera, primero que nada, mira cómo se veía, fue muy clave. Y mientras el público admiraba su matrimonio, este silenciosamente comenzó a desmoronarse. Ahora, después de años de guardar silencio, la verdad está saliendo a la luz, y lo que revela puede dejarte preguntando cómo logró mantenerlo todo unido. Las primeras impresiones que otras personas tenían de él lo trataban de cierta manera. La difícil infancia de DeVito. Algunas vidas comienzan en el caos, moldeadas mucho antes de que un niño aprenda a hablar. La vida de Danny DeVito fue una de ellas, rodeada de contradicciones y tormentas silenciosas. Su llegada en 1944 sorprendió a más que solo a su familia. Su madre ya tenía 40 años y estaba criando a 2 hijas adolescentes. Right into her, right? Yeah, Don't start that again, Mama, and don't hit me anymore. you love her. Los doctores creían que ya no podía tener más hijos, pero ella les demostró que estaban equivocados. Años después, cuando le preguntaron cómo se sentía por haberlo tenido tan tarde, dio una respuesta que dolió y reconfortó al mismo tiempo. En sus propias palabras, no lo quería, pero estoy tan orgullosa de él. El hogar no era un lugar pacífico y a medida que DeVito crecía, las cosas dentro de la casa se volvían más difíciles de manejar. Todavía era solo un adolescente cuando sintió la fuerte necesidad de irse. Esto no se trataba de una rebelión adolescente, se trataba de supervivencia. Su padre, un hombre que alternaba trabajos desde manejar una tienda de dulces hasta administrar una tintorería e incluso un salón de billar, tenía otro lado. Luchaba con la adicción. A la luz del día, él era amable, pero una vez que el alcohol entraba en su sistema, todo cambiaba. Lo que seguía eran momentos que Danny no podía controlar, donde la amabilidad se desvanecía y algo más oscuro tomaba el control. DeVito a menudo se encontraba ansioso sin saber cuándo ocurriría el cambio. Es fácil verlo ahora y olvidar que una vez se sintió atrapado e inseguro sobre lo que vendría después. Sin embargo, esos primeros años lo moldearon. Lo que comenzó en un hogar fracturado se convertiría más tarde en una carrera que millones reconocieron. Pero mucho antes de la fama, él era solo un niño aprendiendo a sobrevivir en medio de la inestabilidad. La elección que lo salvó. A veces, la única manera de protegerte es alejarte antes de que el daño te encuentre. Con solo 14 años, Danny DeVito tomó una decisión que la mayoría de los adolescentes nunca pensarían en tomar. Pidió ser enviado a un internado. La decisión no surgió de la ambición ni de sueños de educación superior. Surgió del miedo, la observación y una necesidad urgente de escapar de lo que se cerraba a su alrededor. Las calles cerca de su hogar en Nueva Jersey estaban cambiando. Comenzó a ver a chicos no mucho mayores que él deslizarse hacia una vida de la que no podían salir. Toda tu vida es, básicamente, como de niño, cuando eres adolescente, todo se trata de ir al baile. El baile es lo más importante. Algunos de ellos parecían cansados todo el tiempo. Otros simplemente desaparecieron. El dinero era escaso en su familia, pero había personas cercanas que tenían aún menos. Esa diferencia se manifestaba de maneras duras. La tentación nunca estaba lejos. DeVito explicaría más tarde que en ese entonces las drogas disponibles no eran las que escuchamos hoy en día. Recordaba los tipos de pastillas que se robaban de gabinetes o clínicas y, aún peor, la heroína que estaba por todas partes. Los chicos de su edad pasaron de la precaución y fueron directamente a inyectárselo. Dijo que podías caer en esa vida rápidamente y vio lo que podía hacer. Uno de sus amigos cercanos murió mientras cumplía condena en prisión. Eso dejó una marca. El peso de esos primeros años, combinado con la bebida de su padre, lo empujó a irse. No odiaba a su familia. Solo sabía que quedarse haría más difícil evitar la atracción de lo que lo rodeaba. Y me enviaron a un orfanato mientras tú crecías en un paraíso tropical. Así que cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó. El internado no era perfecto. No era un escape de cuento de hadas, pero le dio distancia. Los viajes de regreso al campus, los domingos eran un respiro de las reglas. DeVito recordaba cómo se sentían esas noches. Se detenían a comer pizza, fumaban sin preocuparse de quién los viera. Era una breve ventana de libertad antes de que volvieran a imponerse los horarios estrictos. No era salvaje, pero se sentía diferente de casa. Todavía actuaba como un adolescente,
No era refinado ni demasiado maduro, pero incluso con las bromas y el mal comportamiento, sabía que se había evitado algo serio. La escuela no lo arregló todo, pero lo mantuvo alejado de un camino que había visto terminar mal para otros. Antes de que la actuación lo encontrara, muchos asumen que Danny DeVito siempre aspiró a una carrera en la actuación, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. La actuación ni siquiera era algo que considerara mientras intentaba descubrir su camino. We've got orange pico, we've got Irish breakfast, we've got Darjeeling. Por un tiempo, estuvo atrapado entre trabajos ocasionales y la presión de encontrar algo estable. Operaba atracciones para niños en parques de diversiones y cortaba césped para ganar dinero extra. Después de la escuela secundaria, la universidad no era una opción. Sus calificaciones no respaldaban ese camino y tampoco sentía un fuerte impulso hacia ello. Entonces, buscó orientación más cerca de casa. Su hermana, Angela, dirigía un pequeño salón de belleza y ahí fue donde encontró algo diferente. Le dio estructura, algo práctico que aprender y personas dispuestas a guiarlo. Su madre y sus tías formaban parte del negocio y no se lo pusieron fácil. Le enseñaron todo. Incluso practicó haciendo permanentes. Aprendió a mantener conversaciones con los clientes y a hacer que regresaran. Era práctico y personal, y él prestaba atención. Para hacerlo oficial, se inscribió en una escuela de belleza cercana. El programa duró 4 meses. Completó cada parte y aprobó el examen de licencia que siguió. Al final, tenía todo lo que necesitaba para trabajar profesionalmente. Ahora era un esteticista con licencia, trabajando en un campo que nunca había sido parte del plan, pero que le dio propósito por un tiempo. El trabajo le ayudó a ganar confianza al trabajar con personas y le mostró cuánto esfuerzo se dedicaba a algo que otros a menudo pasaban por alto. Si todavía estás viendo, eso es una buena señal. Dale me gusta si aún no lo has hecho, cuando el maquillaje llevó al teatro. Todo lo que se necesitó fue un cambio inesperado para que todo comenzara a moverse en una dirección diferente. Después de 2 años completos trabajando en el salón familiar, algo cambió. Su hermana tomó la decisión de expandir sus servicios añadiendo maquillaje. Eso significaba que Danny DeVito necesitaba volver a la escuela para adquirir las habilidades necesarias. Se inscribió en un curso de maquillaje en Queen Helen Beauty Supplies en Manhattan. Al principio parecía bastante simple, aprender el oficio y luego volver al trabajo. Pero el curso resultó ser más de lo que esperaba. El maquillaje que quería aprender no formaba parte del horario regular de clases. En cambio, se enseñaba a través de sesiones privadas dirigidas por una mujer que también trabajaba para la Academia Americana de Artes Dramáticas. Ella sugirió algo que él no había considerado antes. Le pidió que se uniera a la academia para que pudiera recibir la formación que quería por la noche. Escuchó, pero una vez que entró en los pasillos de la academia, algo diferente llamó su atención. Vio a estudiantes ensayando sus líneas, actuando escenas de obras de teatro que nunca había oído. They can pass all the laws they want. All they can do is change the rules. They can never stop the game. Y lanzándose en cada papel con plena emoción. Lo atrajo. Las expresiones, el movimiento, el lenguaje, todo se sentía vivo. Su interés creció rápidamente. Impulsado por la curiosidad, se inscribió en algunas clases de actuación solo para ver si podía manejarlo. Lo que sucedió después lo cambió todo. Sus actuaciones fueron recibidas con elogios y por primera vez sintió una fuerte conexión con lo que estaba haciendo. El maquillaje lentamente dejó de ser el centro de atención. En su lugar, se inclinó hacia la energía y la expresión que encontró en el escenario. Este era el lugar donde quería estar, la oportunidad que finalmente llegó. Nueva York zumbaba con ruido, energía y grandes sueños. Para Danny DeVito se convirtió en el escenario de un punto de inflexión en sus primeros años de adulto. Con solo 19 años, hizo las maletas y dejó su ciudad natal de Asbury Park, Nueva Jersey, para perseguir algo que solo recientemente había captado su interés: la actuación. ¿Alguna demanda? ¿Alguna tontería ambiental? ¿Estás tirando tu basura al agua? Por supuesto que no, tú no. La ciudad lo atrajo rápidamente. Allí se cruzó con otro joven actor llamado Michael Douglas. Ninguno de los dos era conocido y simplemente intentaban llegar a fin de mes. Vivían juntos en un pequeño apartamento de un dormitorio, pagando cada uno $75 de alquiler. El lugar era estrecho, pero les daba un techo sobre sus cabezas y la oportunidad de concentrarse en encontrar trabajo como actores. Eventualmente, DeVito hizo lo que muchos actores aspirantes han hecho. Se dirigió a través del país hacia Los Ángeles, siguiendo la promesa de oportunidades. Un anuncio llamó su atención. Convocaba audiciones para una versión cinematográfica de A Sangre Fría de Truman Capote. El papel de Perry Smith le llamó la atención y decidió intentarlo. Sin embargo, no consiguió el papel. Aún así,
se quedó en la ciudad. Para cubrir gastos, consiguió un trabajo como valet. Pasaba sus noches estacionando coches alrededor del Sunset Strip, rodeado de luces brillantes y personas que o bien perseguían el éxito o fingían tenerlo. Escuchó todo tipo de cosas durante ese tiempo. Una persona incluso le dijo que su estatura le impediría conseguir trabajo en Hollywood. Ese comentario se le quedó grabado. Pronto, regresó a Nueva York y volvió al teatro. Se centró en producciones fuera de Broadway y poco a poco se hizo un nombre. Un papel llevó a otro, hasta que consiguió un papel en la versión teatral de Alguien voló sobre el nido del cuco. Ese papel abrió una nueva puerta. Cuando la obra fue adaptada a una película, fue elegido de nuevo, pero esta vez en el filme. A partir de ese momento, su impulso solo creció. La audición que lo cambió todo. Mientras que la mayoría de la gente recuerda a Danny DeVito por películas como Atrapados sin salida y Camino al Sur, pocos se dan cuenta de lo importantes que fueron los finales de los años 70 para él. Fue entonces cuando participó en una serie de televisión llamada Taxi. Al principio, DeVito no estaba interesado en hacer televisión. En ese entonces, no tenía el mismo peso que tiene hoy. El cine y el teatro se veían como plataformas más serias y muchos actores menospreciaban el trabajo en televisión. Pero luego llegó una llamada telefónica. Un productor le habló a DeVito sobre una nueva serie que podría encajarle perfectamente. Por curiosidad, leyó el guión. Algo en la escritura lo atrajo. Los personajes eran más que chistes planos y el mundo en el que vivían se sentía realista. El proyecto también tenía nombres fuertes detrás. James L. Brooks, Ed Weinberger, Stan Daniels y Dave Davies estaban todos involucrados. Eran el mismo grupo responsable de The Mary Tyler Moore Show. Este era un programa que ya había construido una reputación de excelencia. Con un equipo así, DeVito tenía la sensación de que este nuevo programa podría ser algo grande. ¿Que soy la basura sobrante, que no valgo nada? Está equivocado. No solo quería conseguir el papel, quería dejar una marca. Así que cuando llegó a la audición, entró de golpe, tiró el guión sobre la mesa y dijo: ¿Quién escribe esto? Entonces, todo se quedó en silencio. Por un segundo, nadie dijo una palabra. DeVito esperó, sin saber si había ido demasiado lejos. Entonces James L. Brooks estalló en carcajadas. Ese momento lo cambió todo. El equipo de casting no pudo contener la risa. Al salir de la sala, supo que lo había hecho increíblemente bien. Desde ese momento, DeVito tuvo toda su atención. Mantuvo el impulso, lanzándose con la actitud audaz y dura que más tarde daría forma a su papel como Louis. Cuando Taxi finalmente se emitió, su personaje se convirtió en uno de los más memorables del programa. Lo que comenzó como una apuesta audaz se convirtió en una decisión que cambió su carrera, lo que lo impulsó a un capítulo completamente nuevo de éxito. La enfermedad de Fairbank y una estrella en ascenso. Desde la distancia, la estatura de Danny DeVito podría ser lo primero que la gente note, pero eso no es lo que mantiene la atención. Su confianza siempre ha eclipsado cualquier aspecto físico. Muchas personas no saben que DeVito padece la enfermedad de Fairbank, que también se llama displasia epifisaria múltiple. Es un trastorno genético que interrumpe los procesos normales de desarrollo óseo. La condición resulta en una altura reducida y ocasionalmente causa molestias en las articulaciones. Además, puede causar desalineación en áreas clave como las caderas, las rodillas y los tobillos. Pero incluso con estos desafíos, DeVito nunca permitió que limitara su camino. Proyectaba confianza a través de su encanto inherente sin depender de la apariencia física. Y sorprendentemente, la estatura no limitó el tipo de papeles que interpretaba. A diferencia de muchos que son encasillados en roles basados solo en la apariencia, DeVito se abrió su propio espacio. Lo hizo a través de habilidad y presencia. Hay un momento en Taxi donde su personaje, Louis de Palma, bromea sobre comprar pantalones en la sección de niños robustos. El humor funcionó, pero también la honestidad. Y en 1981, como resultado de esto, se llevó el Emmy al mejor actor de reparto en una serie de comedia. Un amor que no terminó. Algunos encuentros ocurren por casualidad, pero este encendió una chispa que lo cambió todo. En 1971, Rhea Perlman fue a una obra fuera de Broadway simplemente porque un amigo estaba en ella. No esperaba sentirse atraída por un actor bajo e intenso que interpretaba a un mozo de cuadra impredecible. Algo en él se sentía sin pulir y magnético. Después de la escena final, se inclinó hacia una amiga y preguntó en voz baja si estaba saliendo con alguien. Cuando la respuesta fue negativa, se relajó. Eso fue suficiente.
Más tarde, el elenco fue a cenar bajo las cálidas luces del restaurante. Perlman eligió sentarse junto a DeVito y la chispa entre ellos solo echó raíces leales. En pocas semanas, ella dejó su lugar en Brooklyn y se mudó a su pequeño apartamento en Manhattan. Los dos vivieron juntos como si se conocieran desde hace años. DeVito a menudo habla de su vibrante sentido del humor y su energía acogedora. Esas cualidades lo atrajeron y lo hicieron quedarse. Después de 10 años viviendo como pareja, finalmente se casaron en 1982. Se convirtieron en una de las parejas duraderas de Hollywood, admiradas por muchos. Es como una de las hermosas películas seminales de Disney que todos amamos y ese arte. Entonces, cuando surgieron noticias en 2012 sobre tensiones en su relación, los fanáticos quedaron atónitos. Más tarde, en 2017, se confirmó que la pareja se había separado después de más de 40 años juntos, pero nunca se divorciaron. No se firmaron papeles y no hubo titulares que anunciaran una ruptura. Continuaron hablando, apoyándose mutuamente y preocupándose profundamente por lo que crearon juntos. Aunque ahora viven separados, su conexión permanece. El vínculo más allá del tiempo. En 1984, Danny DeVito perdió a su padre. Muchos años después, en 2012, compartió un mensaje conmovedor sobre él para el Día del Padre. Habló sobre lo que su padre le transmitió, lecciones que iban más allá de las palabras. Una de las cosas que más recordaba era que le enseñaron a estar siempre preparado. Donde quiera que fuera y lo que hiciera, esa mentalidad permaneció con él. También recordaba la calidez de pasar tiempo juntos, cosas simples como ver una película lado a lado en un cine oscuro o esperar en silencio junto al agua con las cañas de pescar en la mano. Esos recuerdos eran los que más destacaban. Describió la sensación como una emoción, una alegría que nunca olvidas. Sus palabras eran simples pero llenas de peso. «Todavía lo extraño», escribió. «Está ese vacío que tienes que llevar contigo, pero eso es parte de ser humano». Su padre falleció poco después de ver a DeVito casarse. Nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos. Su relación no era perfecta, ya que su padre luchaba con el alcoholismo, pero el amor entre ellos era real. Y aun después de décadas, el dolor de la pérdida nunca se desvaneció por completo. Una apuesta que valió la pena. Una sola elección de película puede revelar un camino completamente nuevo en la vida de alguien. En un momento, Danny DeVito estuvo muy cerca de interpretar al detective John Kimball en Un detective en el Kinder antes de que los productores optaran por una estrella de acción más tradicional. Ese papel finalmente fue para Arnold Schwarzenegger. Aún así, la pareja se reunió en Twins, una comedia estrenada en 1988 que se convirtió en uno de los éxitos más inolvidables de DeVito. Twins comenzó con un presupuesto muy limitado. El guión y los acuerdos con el elenco se realizaron tan rápidamente que un contrato fue literalmente escrito en una servilleta. DeVito guardó esa servilleta y luego la enmarcó como un recordatorio de lo impredecible que puede ser hacer películas. Toda la producción operó bajo estrictos límites financieros. En lugar de pedir sus honorarios habituales, Schwarzenegger, DeVito y el director Ivan Reitman hicieron un trato único. Acordaron tomar el 40% de las ganancias de taquilla y alquiler de la película, confiando en que la película tendría un buen desempeño para compensar el bajo pago inicial. Ese plan conllevaba mucho riesgo, pero valió la pena de manera significativa. Cuando Twins llegó a los cines, recaudó $216 millones en todo el mundo. Ese éxito les dio a cada uno de ellos algunos de los cheques más grandes de sus carreras. Sí, estoy en buena compañía aquí. Oye, mira ya. ¿Ves a ese hombre? Págale dinero, ¿de acuerdo? Me dejaron salir. La decisión de Danny DeVito de apostar por la película con los protagonistas y el director transformó una producción de bajo presupuesto en un éxito masivo. El ritual del trampolín. Puede que hayas oído historias de actores que piden solo M&M's verdes o orquídeas frescas en sus camerinos. La demanda de Danny DeVito es mucho más inesperada. Una pequeña cama elástica. Ha mantenido este hábito durante años. Yes. Yeah, I got a trampoline, a little trampoline. I got it online. Expensive? How much? $27. Okay, great. Yeah, delivered. Y sirve un propósito claro. Antes de cualquier actuación o aparición pública, él salta. Ese movimiento despierta su cuerpo de una manera que nada más puede. Según él, su rutina comienza con unos pocos saltos, seguidos por el maquillaje, luego más saltos y finalmente el vestuario. Cada salto le da una chispa de concentración y enciende sus músculos de la cabeza a los pies. El suave resorte bajo sus pies se convierte en el motor que impulsa su energía en el escenario o frente a la cámara.
Su conexión con los trampolines no comenzó en los estudios de televisión. Al principio de su carrera, se encontró en el set de una película donde una escena requería que saltara más alto. Agarrar un trampolín terminó dándole el impulso que necesitaba. Desde ese primer salto sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si hubiera descubierto un código secreto para desbloquear su propio rendimiento. Desde entonces, esa pequeña plataforma de rebote se ha vuelto tan esencial para él como un guión o un disfraz. Para cuando DeVito sale frente a una audiencia, ya ha movido su cuerpo, encendido su espíritu y construido un ritmo que se transmite en cada línea y gesto. Salvar una serie y enfrentar el peligro. Cuando una nueva comedia llamada It's Always Sunny en Filadelfia tuvo dificultades después de 6 episodios en FX Networks, pocos espectadores se dieron cuenta. Los críticos dieron reseñas educadas y la audiencia se mantuvo pequeña. Danny DeVito se enteró de esto a través de una conversación con el jefe de FX Networks. Aceptó reunirse con Rob McElhenney, quien interpreta a Mac, y escuchar sus preocupaciones. Los propios hijos de DeVito habían sido fanáticos desde el principio, y su entusiasmo añadió peso a su interés. Leyó los guiones y sintió que el tono tenía potencial. Aceptó interpretar a Frank Reynolds. Su llegada cambió el ambiente en el set. El elenco y el equipo encontraron nueva energía, las calificaciones subieron y el interés creció. Lo que antes parecía destinado a desaparecer, comenzó a prosperar. La decisión de DeVito de unirse a un programa al borde del abismo trajo una oleada de confianza para todos los involucrados, pero las cosas no siempre fueron fluidas detrás de cámaras. Algo perturbador sucedió durante la filmación del episodio final de la temporada 11. Ese episodio tuvo lugar a bordo de un crucero. La pandilla termina atrapada en la celda del barco después de causar problemas a bordo. Luego la situación da un giro brusco. El barco comienza a hundirse. En los momentos finales, el grupo se encuentra bajo el agua, enfrentando lo que parece ser el final. Se toman de las manos, aferrándose unos a otros mientras el agua sube a su alrededor. Para la mayoría del grupo, la toma bajo el agua pasó sin mayores problemas. Para DeVito, se convirtió en una experiencia aterradora. Su cuerpo resistía hundirse. El equipo añadió peso para mantenerlo sumergido. Mientras las cámaras rodaban, sintió presión en el pecho y el impacto del agua fría contra su piel. Cuando la filmación se detuvo, los demás subieron fácilmente, pero él se quedó abajo más tiempo. Los salvavidas se lanzaron para levantarlo. Más tarde, dijo que ese momento se sintió como si la vida se repitiera en un instante. Se fue a casa temprano para descansar. La atmósfera en el set se volvió más tranquila después, con todos conscientes de cómo una escena rutinaria casi se había vuelto peligrosa. A pesar del susto, el elenco terminó la temporada y DeVito regresó con un renovado cuidado por la seguridad en el set. Ese oscuro momento subrayó cómo incluso en la comedia pueden surgir riesgos inesperados. Al salvar una serie en apuros y enfrentar un rodaje peligroso, DeVito demostró por qué sigue siendo una presencia vital. Su decisión de unirse a It's Always Sunny en Filadelfia cambió la comedia televisiva, y su disposición a soportar momentos difíciles demostró su dedicación al oficio. Detrás del personaje cruel había alguien cariñoso. Podrías suponer que un actor que encarna papeles inquietantes sería distante fuera de cámara, sin embargo, Danny DeVito demuestra exactamente lo contrario. A lo largo de los años, ha interpretado personajes intensamente perturbadores. Su actuación como Oswald Cobblepot en Batman Returns todavía provoca escalofríos en los espectadores. Igualmente audaz es su interpretación de Frank Reynolds en It's Always Sunny en Filadelfia. En el programa, llevó los límites al extremo en casi todos los episodios. Tiene un extraño talento para interpretar personajes que incomodan a los espectadores. Incluso en Matilda, donde interpretó al padre negligente, ruidoso y cruel del personaje principal. No, pero la gente no necesita buenos coches. ¿No puedes vender buenos coches, papá? Su comportamiento era salvaje. Actuó junto a Rhea Perlman y ambos se entregaron por completo a sus desagradables papeles como los horribles padres de Matilda. Sin embargo, nada de eso reflejaba al verdadero hombre fuera del set. Durante el rodaje de Matilda, la joven actriz, Mara Wilson, quien interpretó al personaje principal, estaba pasando por algo doloroso. A su madre le habían diagnosticado cáncer y estaba gravemente enferma en ese momento. Mientras las cámaras capturaban escenas de caos y mal comportamiento, algo diferente sucedía una vez que dejaban de grabar.
DeVito y Rhea notaron por lo que Mara estaba pasando y no se mantuvieron distantes. En cambio, intervinieron. La invitaron a salir con ellos, pasaron tiempo con ella y le ofrecieron consuelo que iba más allá del trabajo para el que fueron contratados. La trataron como familia mientras intentaban ayudarla a sobrellevar algo mucho más grande que el papel que estaba interpretando. Mara nunca lo olvidó y tampoco quienes lo presenciaron, actuando a través del dolor. Para la mayoría de los actores, la parte más difícil es recordar sus líneas. Para DeVito, era caminar sin hacer muecas. A lo largo de su carrera, DeVito ha sido abierto sobre las luchas físicas causadas por su condición genética, la enfermedad de Fairbank. Como se mencionó antes, este trastorno altera el crecimiento de los huesos y el cartílago y conduce a una estatura más baja y artritis temprana. Ha señalado que sus caderas, rodillas y espalda a menudo le duelen, a veces alcanzando niveles de 6 a 8 de cada 10 en una escala típica de dolor. Aún así, siguió haciendo sus propias acrobacias. No se apoyó en medicamentos para el dolor, incluso cuando los médicos se los ofrecieron. En su lugar, manejó el malestar mediante movimiento, descanso y fuerza de voluntad. A veces se desplomaba en el set y al principio pensaba que era solo parte de interpretar un papel. En un caso memorable en 2018, mientras promocionaba Dumbo de Disney en la Ciudad de México, se cayó en el escenario. Cayó sobre su pecho y sus manos absorbieron la mayor parte del impacto. El sonido de la caída resonó en el salón por un momento antes de que los asistentes se apresuraran hacia él. Se levantó como si nada hubiera pasado, pero el momento trajo una fuerte oleada de preocupación. Los fans y el equipo contuvieron la respiración hasta que él señaló que estaba bien. Más allá de sus propios desafíos, DeVito ha convertido sus experiencias en un apoyo silencioso para otros. Ha hecho donaciones significativas para la investigación y el tratamiento de afecciones óseas y articulares como las suyas. Aunque podría haber guardado su riqueza e influencia para sí mismo, no lo hizo. Sus contribuciones han ayudado a los médicos a estudiar tratamientos que algún día podrían aliviar el dolor de otra persona, alguien que podría estar creciendo con el mismo malestar diario que él enfrentó desde la infancia. Independientemente de lo que la vida le arrojara, desde su crianza y problemas familiares hasta el entorno de su infancia y los límites impuestos por su condición física, superó cada obstáculo. Se negó a dejar que el dolor lo definiera. En cambio, transformó la adversidad en fortaleza. Cada papel que asumió y cada acrobacia que realizó llevaban el peso de su trayectoria. Su presencia en pantalla y fuera de ella ha crecido a partir de esos desafíos. A través de la determinación y la compasión, se mantuvo firme en espíritu, ganándose respeto y admiración. Se ha convertido en una leyenda no solo por su trabajo, sino por el valor que brilla en cada papel que interpreta. Si la fortaleza de DeVito te inspiró, muestra tu apoyo. Suscríbete y no te pierdas lo que viene. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.